Regálenme un segundito, por favor. Bien. Entonces, bueno. Bueno, entonces yo les compartí las actas que estaban pendientes. Estamos esperando, les cuento que estamos esperando también, le dimos placito a los estudiantes para la caracterización, para la información inicial de las prácticas hasta el sábado, eh, para poder como tener unos avances al respecto. Bueno, les comento entonces cuál es la agenda de trabajo del día de hoy. El propósito, como les había comentado y manifestado la semana anterior, es poder establecer, digamos, esos elementos que nos van a ayudar a trabajar sobre la metodología, el trabajo con los estudiantes, en formación de las licenciaturas en Pedagogía y Educación Infantil, para ver si podemos trabajar en lo que nos queda del año en la aplicación de los instrumentos. Y para ello, pues se propuso una agenda de trabajo, que es precisamente esa socialización. Tenemos el primer punto, está Mónica Suárez con narrativas de identidad, posterior a ello está la propuesta de grupos focales y entrevistas, pues coloqué a Catherine, bueno, la semana anterior que lo hablamos, y Cinde, y en el tercer momento la propuesta de cartografía social, que en ella trabajamos Ana, Natalia y Mónica. Es básicamente eso. Entonces, pues no, pues, sin más preámbulo, entonces le damos la palabra a Mónica para que nos socialice un poco la labor adelantada esta semana. Hola, listo. ¿Cómo están? Bueno, voy a entonces a compartir pantalla, una presentación que hice. Ahí ya la ven, ¿cierto? Ay, Dios. Sí, señora, ya te veo. Listo, gracias. Que el perro del vecino ladra todo el día, ya me estoy como desesperando. ¿Mantienes solito? ¿Mantienes solo? No, lo peor es que vives asomado a la ventana ladrando, o sea... Ay, qué pereza. Pero de verdad que como yo no tengo perros sino gatos, por esas cosas, que los gatos son silenciosos y tranquilos. Bueno, sabe que tú trabajas. Pero mira, ayer haciendo una entrevista a una escritora española y el perro ladri, ladri, qué vergüenza. Claro, eso queda, todo el mundo creerá que tengo un perro desesperante yo. Bueno, entonces yo hice como un recorrido empezando por contextualizar qué es eso de las narrativas o del enfoque narrativo en investigación. Luego hablé un poco de lo que es algunas preguntas que podemos hacernos sobre esas narrativas de la identidad. Y por último lancé como unas ideas sobre el diseño metodológico desde esta propuesta de narrativas de la identidad. Entonces, bueno, empecé por tener información sobre qué es el análisis narrativo. Entonces, porque así se llama, digamos, conceptualmente, y está inscrito dentro de los métodos de investigación narrativos y las metodologías cualitativas de investigación. En los últimos años, pues este tipo de análisis ha tomado mucha fuerza, sobre todo cuando se da ese giro para las ciencias sociales, y desde 1970 en adelante ha sido algo que se ha repensado y pensado de varias maneras desde lo que es una propuesta narrativa de investigación y sobre todo en disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Entonces, este análisis narrativo
ha empezado a, pues obviamente proviene de modelos constructivistas y construccionistas sociales, y se han desarrollado en los últimos años unos enfoques narrativos que son como esos referentes teóricos del análisis narrativo y el concepto de identidad narrativa. Sin embargo, digamos que teniendo coherencia con el marco de referencia de esta investigación y considerando los alcances del proyecto, nos enmarcaremos dentro de los desarrollos surgidos desde el constructivismo en este caso. Entonces, esa epistemología constructivista, precisamente la premisa central es la construcción de la realidad, al igual que en los modelos narrativos, teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el proceso central para esa construcción de significados y de realidad misma. Entonces, por ello, la narrativa es la matriz que nos ayuda a organizar los significados para dar sentido a las experiencias, al mundo, a los otros y a nosotros mismos, lo que concibe a las personas como narradoras de sus propias historias. Por ejemplo, bueno, aquí nombro varios autores que luego están en la bibliografía, como Brunner, que fue como uno de los teóricos fundamentales en este enfoque, y él plantea que organizamos nuestras experiencias y registramos lo vivido de modo narrativo a través de relatos o pues de narraciones. En las narrativas, ya hablando un poco de este enfoque narrativo desde la identidad, en las narrativas de identidad hay cosas que son esenciales para que vayamos pensando un poco en este asunto, en la metodología. La primera es la temporalidad secuencial, ya que pues debe haber una secuencia de eventos, que más que un tiempo, que no es tanto un tiempo cronológico, sino un tiempo atribuido a las categorías y a los eventos que vayamos a elegir en el momento de uno de los pasos de esa metodología, y el punto de vista o perspectiva del narrador o de la persona que vive esta experiencia. Entonces, esa temporalidad nos va a ayudar a dar orden a esas experiencias cotidianas que a veces pueden parecer desconectadas, dando un sentido como de continuidad dentro de la investigación. Y las narrativas de identidad siempre son contadas desde el momento presente, pero por lo general se centran en eventos pasados, vinculándolos al presente y a futuros posibles dentro de esos procesos pedagógicos, por ejemplo. Teniendo un inicio, como nos lo enseñan, digamos, en el colegio, en la universidad, frente a lo que tiene una narración, tiene una historia, un medio y un fin que tiene que ver con esto que ellas recuerdan de su contexto, lo que están viviendo en el momento y las cosas que quisieran que cambiaran o que mejoraran o que se fortalecieran. Entonces, en ese caso, en un enfoque de análisis narrativo, la narrativa es el uso del lenguaje para relatar experiencias de vida o características de sí mismo, siendo como un texto que conecta y evalúa acontecimientos y experiencias a través del tiempo. Por ello, entonces, las narrativas se entienden como textos, pero a la vez como expresión de un proceso de narración. Esto quiere decir que cuando se construye una narrativa, esta siempre se encuentra en un contexto de narración y siempre está dirigida hacia una audiencia a través de esas técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Y como texto, la narrativa está concebida como una historia o relato que conecta eventos en el tiempo y a la vez que relata esos eventos y les da sentido. Entonces, lo que hace uno como investigador es darles ese sentido para volverlo como un conjunto coherente con información que sea significativa para la investigación. Cuando hablamos entonces ya no de análisis narrativo, sino de identidad narrativa, ahí tenemos también otros teóricos importantes.
El concepto de identidad narrativa parte de la idea de que los individuos construyen su identidad a través de la narrativa, pero plantea que el cómo vivimos la vida es inseparable de cómo la contamos. Entonces acá el asunto es tener mucho cuidado porque hay una realidad subjetiva y acá lo que se plantea es la importancia de la narrativa en la construcción de esa identidad. Aquí Ricoeur define la identidad narrativa como aquella identidad que el sujeto humano alcanza mediante una función narrativa y siendo la visión de sí mismos en relación a otros, construida en forma de historias y a través del lenguaje. Entonces la identidad narrativa es un proceso dinámico en el cual uno se reinterpreta a sí mismo y a la vez hay un proceso de construcción de significados de la relación entre el sí mismo y el mundo a través de la narración, en que la identidad personal se vuelve acción y obras ante otros, ya que lo que hacemos cuando nos narramos a través de la acción y a través del reflejo de lo que otros le dan, se va reconociendo una propia identidad al expresarse y ser reconocido por otros. Esto es importante porque ahorita les voy a mostrar qué tipos de identidad narrativa hay y en cuál de pronto nos ubicaríamos dentro de la investigación. Precisamente Ricoeur plantea que el relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar esa identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Entonces la identidad lo que hace es que logra que el sentido de sí mismo sea definido por y transado en el proceso narrativo. Es por eso que esta identidad personal siempre sería expresada en investigación a través de una identidad narrativa, por eso las llaman narrativas de la identidad. Hablando ya en investigación, ese análisis narrativo puede haber unos datos que provienen de diferentes técnicas, como que las que nosotros vamos a utilizar, entre otras entrevistas, diarios, autobiografías, historias de vida, testimonios, cartas. Generalmente ese material utilizado es un lenguaje escrito u oral, pero también podría utilizarse material proveniente de observaciones. Risman plantea que en los últimos años ha sido utilizado para analizar ese material visual, fotografías, collage, pinturas, y en este caso, pues lo que haríamos con las cartografías. El formato más utilizado para la identidad narrativa ha sido las entrevistas con historias o relatos de vida, entendiendo que la entrevista es una ocasión narrativa, es un momento en el cual la persona de manera oral o escrita va narrándose, ¿cierto? Y si se utilizan entrevistas, la idea es que sean grabadas y transcritas y el análisis es realizado sobre la transcripción, porque allí en la transcripción también va uno a analizar incluso características paralingüísticas como los modismos, los titubeos, por qué aquí cayó, porque sí, hay una reinterpretación allí, y también se va a analizar las condiciones del encuentro, incluyendo las verbalizaciones o el diálogo entre quien entrevista y el entrevistador, en que el que es entrevistado y el entrevistador. Esto debe ser incorporado en el análisis. Entonces, pensando en esas narrativas que permitirían acceder más directamente a la construcción de la identidad, lo que más, digamos, los investigadores de la identidad narrativa creen que podría plantearse como fuertes allí son las autobiografías, los relatos de vida, ya que plantean consignas dirigidas directamente a obtener narrativas personales que permiten conocer aspectos de la imagen personal y de la historia vital de los participantes. Esas narrativas
por ejemplo, autobiográficas, de manera escrita o hablada, son esenciales en la construcción de significados personales y se utilizan frecuentemente como formas de aproximación a la organización de la identidad personal desde el constructivismo. Bueno, ahí ya empiezo yo a hacerme preguntas en voz alta para ustedes también. Y es, bueno, vamos a hablar de identidad o identidades. Finalmente, otro autor clave en este tema de las narrativas de identidades, Bauman, que es mucho más actual. A mí me encanta mucho Bauman. Hace poco compré el libro de Tiempos Líquidos y a mí hay uno que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, y habla pues mucho del asunto de la modernidad, ¿no? Y él no describe la identidad como una sola cuestión, sino como un cúmulo de problemas comunes a todos los hombres y mujeres en tiempos de globalización o de la modernidad líquida. Esto, o sea, él lo que habla es que cómo se puede resolver el problema de la permanencia de nuestra identidad en una época tan inestable como con tan pocas certezas, puesto que no pertenecemos a una sola comunidad de ideas y principios, y en este sentido se presenta el problema de la coherencia con lo que nos distingue como personas, o sea, con ese tema de identidad. Y hay otro teórico que es Zen. Él dice que la persona pertenece a diferentes colectividades y cada una de ellas le da una identidad particular. Entonces, no se puede considerar que una sola de ellas sea la única identidad de la persona o su categoría singular de pertenencia. Por eso hay identidades plurales, las personas deben decidir acerca de la importancia de esas asociaciones en cada contexto. De ahí que hay unos planos de la identidad, que es la mismicidad, y la identidad ipseidad. Esto significa que es la mismidad, es mi identidad desde el yo, lo propio, y la ipseidad es el yo estando con otros. Y él dice, no, pero no son polos opuestos, sino al contrario, siempre están unidos de manera dialéctica, sin desconocer que hay una multiplicidad de identidades. Es decir, en cada contexto yo poseo siempre mi identidad propia, pero yo no voy a tener la misma identidad en mi casa que en la escuela, o que en Uniminuto, o que en la tienda comprando algo. Frente a los otros, mi identidad también varía. Y Ricoeur, para que tengamos en cuenta, digamos, esas tres posturas, ¿no? Entonces está Bauman, está Zen y Ricoeur. La identidad dice que se constituye en una doble dialéctica. Por un lado, entonces, está la mismidad, ¿cierto? Que recoge esa voluntad de permanencia y de resistencia del sujeto a través del tiempo, que es la mía, mientras que por el otro, la identidad ipse, que lo que hace es reivindicar ese potencial constitutivo de la identidad que tiene, entendida como lo otro, que tiene la alteridad y que está en permanente cambio. Entonces yo, bueno, ahí pensé un poco en cómo pueden estar esas narrativas de la identidad docente. Busqué también algunos teóricos al respecto y me parecieron muy interesantes. Y es cómo ese giro narrativo ha sido de los mayores cambios a los que hemos asistido en el campo de la investigación educativa. Se ha utilizado bastante las narrativas de la identidad en el docente, porque la narración tiene una forma, una estructura a partir de la cual podemos ensamblar mediante una trama las situaciones que se pueden dar en el ámbito escolar, que además son heterogéneas todo el tiempo. Entonces, esa narrativa es una capacidad humana fundamental y el papel que desempeña en la educación pues aún tiene una mayor atención. Casi que la vida en la escuela se vuelve una historia cada día y a los profes les toca jugar con ello, ¿no? Entonces, para esto McEwan plantea este tema.
Entonces, hay un teórico, Jaime Alejandro Rodríguez, que me pareció interesante cómo plantea la diferencia, para que además acá tengamos clara esa diferencia entre narración, narrativa y narratología, que las tres cosas pueden entrar en investigación, pero realmente es mucho más, en este caso, la perspectiva narrativa sería más adecuada para lo nuestro. La narración es poner en palabras algo vivido, presenciado, escuchado o imaginado. Digamos que en la narración yo puedo incluso crear elementos de ficción, que tiene más que ver con el ámbito literario. Mientras que en la narrativa, en cambio, la idea es proponer un pacto de lectura o interpretación de la narración que compromete esa actividad creativa tanto del que narra como del que lee y escucha. Y por último, narratología es el conjunto de estudios y métodos creados para comprender objetiva y científicamente las narraciones. Entonces es importante entender que la narratología es como esa ciencia que se ha adecuado al tema de la investigación para comprender objetiva y científicamente esas narraciones. En general, él lo que plantea es que es posible distinguir 4 perspectivas narratológicas: las que proponen modelos funcionales, las que desarrollan planteamientos lógicos, las que establecen modelos lingüísticos y las que se centran en enfoques temáticos. Estos enfoques brindan técnicas y también referencias teóricas para el análisis de la investigación de las narraciones. En este caso, en nuestro caso, estaríamos allí buscando esos enfoques temáticos dentro de las categorías de investigación. Entonces, como esta investigación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre la narración y la constitución de identidad, no podemos relacionar la noción de identidad con una realidad objetiva solamente, sino con una construcción discursiva y mental que los individuos emplean para expresar un concepto de sí mismo en relación con su espacio de representación y de práctica. Allí busqué un teórico que es Bolívar, en el que dice que la identidad está conformada por una dimensión personal y otra social. Entonces ahí vamos como tejiendo el asunto de pensarnos desde dónde estamos parados en esas narrativas de la identidad docente o dentro de esa narratología. Entonces, aquí hay unos personajes que ellos han hablado de los diferentes tipos de identidad desde esa narrativa, que son como las sociales, las personales y el autoconcepto. Las identidades sociales serían como imputadas o atribuidas a otros, teniendo en cuenta que son objetos sociales, y en este juego estarían ubicadas las identidades profesionales, que es a donde nosotros vamos, ¿no? Digamos que estaríamos como en el marco de la identidad, de las identidades sociales a las cuales pertenecen las identidades profesionales. Entonces, las identidades personales no las vamos a tocar, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Porque finalmente el autoconcepto es una sobrevisión de uno mismo como un ser físico, social o moral, pero también una conjunción como entre esas imágenes idealizadas y las identidades sociales que nos han dado. Por eso, hablando como de una perspectiva de construcción social de la realidad, definitivamente se ha dicho que las identidades sociales y profesionales no son expresiones individuales, ni producto de estructuras económicas o políticas determinadas, sino construcciones sociales que implican interacción entre las trayectorias individuales y los sistemas de formación y de trabajo, hablando pues de esas identidades profesionales. Entonces tengo acá una primera pregunta ahí que puse,
Para este trabajo, desde una concepción no esencialista, el profesorado, bueno, de secundaria, de primaria, no tiene una identidad profesional fija, temporal, sino contingente y variable. Entonces, de ahí, la pregunta es como de que la asignación de una identidad personal y profesional es siempre contingente, cambia, se reformula con el tiempo y en el territorio, o sea, eso lo tenemos en cuenta, que estamos parados además en unos territorios rurales en donde todo cambia, se reformula, donde la población es mucho más, bueno, está variando mucho más y están pasando miles de cosas alrededor desde el contexto. Entonces, tenemos en cuenta que no tenemos una concepción que no es esencialista, que no es única, que creo que así es por lo que leí en el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esta identidad y esta narrativa de la identidad, nos pararíamos en unas identidades profesionales que no vienen dadas solamente por la pertenencia a un grupo, sino por la pertenencia y socialización a un grupo profesional. Y ahí tendríamos una perspectiva interaccionista, que quiere decir que está mediada por procesos de interacción y construcción conjunta entre las instituciones y los individuos, en este caso, las instituciones rurales, pero también esos modelos flexibles que están allí y lo que se les propone a estas maestras rurales o maestros rurales que están mediando todo el tiempo y construyendo conjuntamente cómo puede llegar a ser ese trabajo en lo rural. Entonces, allí hablaríamos de una dimensión biográfica, que es la identidad de sí mismo, de una dimensión institucional, que es una identidad para otro. Entonces, las identidades profesionales ponen en juego relaciones entre la identidad personal y las identificaciones colectivas. Entonces, lo que podemos decir es que el núcleo de la construcción de la identidad profesional van siempre procesos heterogéneos, el proceso relacional y el proceso biográfico. Por eso, en el primero, es como esa atribución de la identidad del maestro desde las instituciones, y el segundo, como la interiorización de la identidad de los propios individuos. Entonces, ese doble juego y esas transacciones biográficas y relacionales son los que permiten articular una dimensión de la construcción de las identidades en referencia a esa identidad y reconocimiento del contexto. Entonces, cuando planteemos los instrumentos y las técnicas, tendríamos que pensar en el análisis de esas dos, como esa interacción entre esas dos identidades. No solo centrarnos en qué pasa como su identidad docente, sino entender que eso lo va a mediar también su identidad biográfica. Es diferente una profe que empezó a ser maestra rural viviendo en la ciudad, a una profe que ha vivido allá y está en ese contexto y empezó a ser maestra rural de su misma vereda, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas entran a conformar esos ejes que tendríamos que analizar en el tema del diseño metodológico. Además, la identidad profesional docente es también fruto de un largo proceso de socialización que culmina al ir ejerciendo la profesión y asumir la cultura profesional propia que le hace sentirse y ser reconocido como maestro rural. Como en este caso ellas están también en prácticas, van en ese camino. Y además de un conjunto de saberes teóricos y experienciales. Entonces, pensando un poco en ese diseño metodológico desde las narrativas de identidad, centrándonos en esta identidad profesional,
tendríamos en cuenta que es un momento en el que se articulan la identidad personal, la identidad social, expresadas en esos planes de vida que configuran la vida profesional, íntima, familiar y pública. Entonces, en ese caso, cuando leemos el proyecto, haría parte del tema, del problema y del objetivo de la investigación, porque acá se reconoce que la identidad profesional es de naturaleza discontinua, emergente, porque es a través de las prácticas, pero también diferenciada por las experiencias de género, que se configura pues en circunstancias históricas, sociales, económicas e ideológicas además, que moldean la condición de un docente rural. Entonces hay un montón de circunstancias cambiantes que hay que tener en cuenta en este proceso de las categorías. Para comprender entonces los procesos de las identidades profesionales docentes, pues acá tenemos un enfoque cualitativo, ¿cierto? Y acá vamos a tener una relación con espacio-tiempo en que acontecen esas experiencias y acciones de las maestras rurales. Entonces, en definitiva, este estudio que estamos realizando busca comprender cómo esas singularidades que acontecen en las experiencias que se dan en el ejercicio pedagógico en lo rural, desde las cuales los maestros y las maestras configuran sus rasgos identitarios en el quehacer profesional. Entonces, bueno, acá vamos a usar grupos focales, creo, pero acá puse como entrevista, encuesta, cartografía digital social. Luego, ¿cómo vamos a poder analizar estos resultados a partir de algo tan complejo como lo que es la identidad usando esas narrativas? Igualmente, otro valor de esta investigación desde lo cualitativo es que a lo largo que vamos haciendo los procesos de metodología, también vamos haciendo como una propuesta así filosófica que está centrada en el lenguaje, ¿no? En el diálogo, que también eso me parece bellísimo porque realmente eso se ha perdido. Bueno, estamos en un país en que no se dialoga, ¿no? Para dar cuenta de lo que acontece en esa experiencia y de cómo esa experiencia situada en el mundo de la vida conforma unas identidades que se van tejiendo en ese diálogo del lenguaje que obliga a dar la palabra al otro y a lo otro, que en el lenguaje se expone. A veces me pongo modo poético, pero porque así lo veo, digamos, me parece un tema que trasciende un poco más allá del tema de solo la investigación rigurosa, que la es, pero tiene unos elementos bien interesantes desde lo que es el lenguaje. Entonces, acá pues viendo un poco el proyecto, estuve pensando pues que supongo que el carácter es hermenéutico, porque pues estamos insertos en un mundo lenguaje que precisamos comprender, y entendemos esa comprensión como la condición permanente de lo humano y no como una metodología o una opción entre otras, y por eso se pensó en esas narrativas de la identidad. Entonces acá vuelvo y pregunto algo allí. Esta investigación optó por un enfoque narrativo hermenéutico, y si es así, entonces sería narrativo en tanto que la forma como percibimos el mundo y nuestros propios deseos están conformados por una estructura narrativa. Y hermenéutico porque el lenguaje y el discurso, junto con las formas como de explicación lógica y narrativa, y los patrones de esa vida comunitaria hacen parte de los sistemas simbólicos de la cultura, en este caso de la escuela rural, y por eso al ver, digamos, que el estudio le otorga una tarea de interpretar esos significados que se construyen en y desde esa cultura escolar en la vida profesional de las y los docentes. Entonces, pensando un poco en cómo sistematizaríamos todo esto, esa sistematización de las narrativas en concordancia con una propuesta de Quintero, que ahorita voy a mirar en la bibliografía, no le puse el año allí, se desarrolló
siguiendo 4 momentos. Entonces, él plantea, dentro de una investigación que él hace, que podría haber 4 momentos en la sistematización de ese diseño metodológico desde narrativas de identidad. El primero es como ese registro de la codificación, el segundo un nivel textual, que tiene que ver con una preconcepción de la trama narrativa, el tercero es un nivel contextual de la trama narrativa, y el cuarto un nivel metatextual, en donde se reconfigura la trama narrativa. Entonces, explicando un poco mejor esos momentos, primero hay un registro y una codificación, que es en la etapa que estaríamos, que es la recolección, transcripción y codificación de esas narrativas recogidas mediante el cuestionario autobiográfico, que en este caso lo vamos a usar como las entrevistas, los grupos focales y las cartografías. Esa trama narrativa significa que es como una red que contiene aspectos referenciales que son entendidos como informaciones acerca de acontecimientos, acciones y experiencias, por lo cual podríamos pensar desde allí, como acontecimientos, acciones y experiencias, para empezar a hacer ese análisis. Luego viene un nivel textual, cuando se hace un diseño desde narrativas de identidad, que es cuando se empieza a preconcebir la trama narrativa, dando como cuenta unos interrogantes. ¿Qué queremos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Digamos que pensando en un cuento, en una narración, pero acá pues desde lo investigativo. Esa sistematización se hace a partir de una primera categorización de las tramas narrativas. Por una parte, se sistematizaron, en ese caso, los relatos referidos a los acontecimientos, bueno, se sistematizarán los acontecimientos en la ruralidad, y por otra, los acontecimientos relacionados con identidad profesional docente, por ejemplo, en las prácticas. Entonces, si lo dividimos de esa manera, podemos luego hacer un análisis mucho más claro, vuelvo y repito, teniendo en cuenta acontecimientos, acciones y experiencias de esas maestras. El momento 4 es un nivel contextual, en donde estableceríamos como unas categorías de análisis de la narración. Acá pasa algo muy interesante, y es que esas categorías de análisis, las categorías de la investigación, luego pasan a construir dentro de ese diseño metodológico, después de aplicar los instrumentos, se establecen las categorías de análisis de la narración misma. Porque en el camino de hacer esas técnicas e instrumentos y de aplicarlas, como estamos hablando de narrativas, de narratología, de identidad, bueno, de tantas cosas al tiempo, tenemos que luego mirar si esas categorías que pensamos desde un inicio se reconstituyen en más categorías. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que en las maestras rurales en sus prácticas solamente pretenden usar un modelo educativo flexible. Entonces, esa se nos vuelve una categoría que es, bueno, ¿qué modelos utilizan las maestras en práctica en la ruralidad? Entonces, ya después es que vamos a establecer unas nuevas categorías. Y por último viene el nivel metatextual, que es esa reconfiguración que hacemos ya como investigadores de esa trama narrativa para darnos los resultados que pues tendríamos en la investigación. Y estas son toda la bibliografía pues, que pude hallar en esta pesquisa en la que ando. Pues bueno. Esa es pues lo que llevo hasta ahora como indagado al respecto de todo este tema tan interesante, pero tan hondo, ¿no? Tan complejo en bastantes cosas. Eso sería, compañeras, lo que socializaría hoy.
Gracias, estimada Mónica. No sé si les parece que tomamos el otro punto y dejamos las preguntas ahí, o las inquietudes y las adiciones que tengamos. ¿Tú te vas a qué horas, Mónica? Sí, el problema es ese, Anita, que yo a las 9:10 tengo que correr a exponer al otro lado. Bueno, listo. Entonces de una vez lo hacemos. Entonces, no sé, era muy importante la intervención de Mónica, sobre todo para ampliar un poco más el trabajo de lo metodológico, esa apuesta y esas comprensiones alrededor de lo que nos presenta Mónica para poder enrutar pues todo el tema de lo metodológico previo ya a, digamos, a las asignaciones que tuvimos desde cómo podríamos vincular ese asunto de las entrevistas y la cartografía social a la luz pues de esta propuesta que nos hace Mónica. Como ustedes saben, en el documento azul está muy general, solo se toca desde un diseño metodológico pues de corte hermenéutico, donde se trabajan narrativas, historias de vida, y pues Mónica acá lo amplía de manera mucho más amplia, citando a algunos autores de referencia y vinculándolo pues de una manera muy interesante alrededor de todo el trabajo que podríamos llegar a desarrollar y sobre todo esas unidades de análisis a la luz de esas narrativas, que pues ya nos queda un poco, ya nos queda más claro en dónde nos vamos a ubicar de narrativas, y poder tomar esos elementos del lenguaje frente a lo que ella nos aporta. No sé si alguien tiene alguna inquietud, aporte, ¿qué opinan? Mis profes, ¿qué les parece? Lice. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Entré un poquito tardecito, pero pues alcancé a escucharte. Mónica, no, pues excelente el trabajo que realizaste. Me parece que esos interrogantes que has planteado son muy pertinentes, resolverlos o no resolverlos, pero sí ponerlos sobre la mesa para revisar de pronto. Bueno, tú decías, uno que me quedó sonando bastante fue, bueno, nosotros en el proyecto estamos planteando que hay una identidad como única, pero de acuerdo pues a lo que hemos trabajado, pues esto viene cambiando, entonces no podemos hablar de una sola identidad, sino de varias identidades, que yo como que he sido un poco recurrente en ese tema, y también lo del enfoque hermenéutico, es decir, que dentro de la metodología podamos poner ¿cómo decirlo? Como eso tan importante que hace parte como del paradigma de donde nos vamos a mirar la investigación, que tiene que ver con esa interpretación de las narraciones que se están haciendo. Entonces sería interesante como poder discutir y profundizar respecto a estos dos interrogantes que como que a mí me quedaron sonando en la cabeza y que creo que son importantes de pronto desarrollar. Igual, muy buen trabajo, creo que desarrollaste muy bien lo que es las narrativas específicamente de la profesión docente, entonces creo que ahí está bastante interesante, pero sí me parecería pertinente desarrollar esos dos interrogantes que tú planteas. Gracias. Gracias, profe Lisette. Gina. Hola, yo no sé si había dicho buenos días, pero buenos días. Creo que por afán, apenas empezamos, no nos habíamos saludado bien. No, pues maravillosa la presentación. Lo que más aprecio es que interrogó la propuesta inicial. Creo que también debemos tomar decisiones sobre algunos elementos, aunque no considero que esas decisiones, digamos, sean de una larga conversación. Por ejemplo, en el marco de lo metodológico, considero que los pasos que nos presentas, pues son pues, los pasos a seguir. El enfoque epistemológico que yo decía, no recordaba haberlo reconocido en el documento azul. Considero que es la hermenéutica, es decir, no hay otra mirada más precisa que la hermenéutica misma por el tema de, digamos, como
como de la referencia a la narrativa que constituye un texto, sea cual sea su forma de expresión. Entonces me parece muy pertinente. Encuentro que la mirada desde los autores en realidad es convergente. Tomaba nota y sobre todo la mirada de Riquer, Bauman. Tú no mencionas, por ejemplo, a Levinas, pero están ubicadas en esa misma perspectiva. También incluiría, que es la perspectiva, digamos, de la mismicidad y la icdeidad, no son disyuntivas como lo mencionabas, en aras de reconocer desde un lugar de otredad y alteridad aquello que ya Escliar va a hablar de unos otros, que es precisamente construcción social en el reconocimiento, digamos, de esas dos miradas de revisión del sujeto en relación con el otro y, digamos, el componente entonces de alteridad que emerge de esta relación, que es desde la construcción social y, por supuesto, también desde el interaccionismo, que no lo siento para nada excluyente, son miradas que podemos tejer allí. Entonces, además me siento, digamos, como muy identificada con la mirada y la propuesta, en la medida en que en ese grado de relación que tú planteaste, yo hago una propuesta inicial de grupo focal, que ya pues en su momento miraremos y qué variaciones tenga a las que tenga que ser, de las que tenga que ser objeto. Lo otro es el tema de identidad e identidades. Sin lugar a duda vamos a encontrar identidades. Yo creo que pensando en una entrada podemos hablar desde los dos lugares, pero que, y seguramente esto va a desencadenarse de esa manera, pues vamos a encontrar identidades y no identidad en términos pues de la pluralidad, por los contextos, por las mismas trayectorias de vida de los sujetos, por las mismas formas como configuran su práctica en los diferentes territorios. Entonces, siento que esa es la línea teórica en principio y luego la que nos va a permitir, digamos, definir y decidir y redactar desde los informes que tengamos que hacer en esa misma medida. Entonces, lo encuentro súper pertinente. Por supuesto que esto hay que decantarlo un poquito con más calma. Quiere decir que esos interrogantes deberíamos retomarlos en algún momento, ¿no? Prontamente, ojalá, pues para que todos tengamos como esa carta de vuelo clara y coordinada. Sería eso, Anita. Anita y compañeras. Gracias, Gina. Sí, yo estaba también pensando eso en lo que dice Gina, sobre todo porque Mónica nos ubica desde de algunos elementos para pensarnos eso que nos dice de procesos heterogéneos, ¿no? Y donde se vincula, bueno, y lo observa, y creo que para los que hemos tenido la posibilidad de revisar como todo el tema de aquello de las prácticas pedagógicas en lo rural, ese tema del elemento de la profesionalización docente muy permeada por esas realidades que se viven en el territorio, y creo que esa es una de los elementos ahí centrales también para tenerlo en cuenta de ese desarrollo de las identidades, ¿no? Y lo que podamos llegar a encontrar con los estudiantes y pues bueno, tratar de vincular todo este ejercicio y esos aportes que nos brinda Mónica, precisamente en todas esas, digamos, apuestas que tenemos desde las técnicas y herramientas de recolección de datos y lograr precisamente esos vínculos alrededor de ese análisis profundo y complejo también de lo que significa el lenguaje desde esas subjetividades. Nos hablaba de todo, ¿no? Una respiración, sentir, además que desde lo virtual es eso, ¿no? Vincular todo ese tema de las emociones que se viven allí y bueno, diferentes elementos que nos deja el lenguaje y creo que esa interpretación va a ser muy, muy valiosa frente a lo que podamos lograr en este trabajo investigativo a la luz de lo que trabajemos con los estudiantes que vamos a vincular a este proyecto. Bien. No sé, Lisette, Gina, ¿tiene la mano levantadita?
No, señora, yo sí ¿No? decía porque se me cansó el brazo, es que no la bajé, ya la bajo. Bien. Listo, Mónica. Entonces ahí ya tenemos un piso y si hay unas preguntas ahí que nos surgen, sobre todo porque van a entrar en esa dinámica de lo que vamos a trabajar con los chicos precisamente, y los chicos y las chicas, porque creo que por ahí hay una educación infantil, eh, para, para poder dar respuesta pues a lo que convoca este apartado de lo metodológico. Sabes que Bien. igual, ahorita el 14 de noviembre hay que rearmar tu Ah, contrato. espera que Gina está con el micrófono abierto. Sí, Gina, listo. Bueno, bien, entonces si quieren podemos pasar al... Mónica, ¿quieres agregar algo más? ¿No? No, pues sí, yo tengo esta presentación, la voy a subir, pero Y también, pues, si ustedes se dieron cuenta, es puro texto, pero es porque es un sí, texto. Es un sí, sí, texto que sí. escribí y luego fui pasando pedacitos a la presentación porque a mí me funciona más así, digamos, para ir de una vez teniendo los textos que estoy armando Y, desde y la todo. invitación es muy valiosa, pues hemos estado también en el ejercicio de compilar pues nuestro repositorio del proyecto en el Drive para tener ese insumo para todos, ¿no? Porque Sí. es también muy valioso e importante tenerlo presente y ya eso lo tenemos al día nosotros en nuestro Drive. Bueno, Sí, entonces para no demorarnos mucho, seguimos a nuestro siguiente punto de la agenda, sobre todo este trabajo ya a nivel de un marco general que nos brinda Mónica. Y pues ahorita ya nos asignamos las tareitas alrededor de ese trabajo de las técnicas y herramientas que vayamos a utilizar en recolección de datos. Y nuestro proyecto vincula entrevistas y grupos focales y cartografía social. Entonces, en el grupo de entrevistas y grupos focales estaba Catherine, Gina, no sé si se comunicó contigo Mónica Lovera. Gina. Sí, señora, se Sí, comunicó conmigo, ella envió, no sé si te la envió a ti, pero a mí No. sí me la envió por el WhatsApp. Ya esperen un Ah, momento. Y ¿me escuchan bien? sí, señora, te escuchas como eco, 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 porque es que estoy en el computador y en el celular. por si se te cae uno. Porque, sí, claro, acuérdense que he tenido problemas con eso del computador, o sea, esa red mala, pero eso me permite visualizar la pantalla bien y el celular me permite el audio y el sonido bien, entonces Listo. llegué a esa combinación Ay, Julie tecnológica. tiene la manito levantada. Julie, Voy a buenos bajar. días, profes, ¿cómo están? bien, sí, señora, ¿cómo estás? No, profe, solo hacer una anotación, pues excusarnos la semana pasada, nosotras estábamos en seminario de la maestría y no pudimos participar y sé que en Sí, ese momento se había abierto un espacio para la agenda para nosotros, entonces, pues nos gusta, pues si hay posibilidad después de desarrollar la agenda para poder hacer una intervención corta sí. y pues más sobre que expone la propia Mónica, que es, hace parte de nuestro interés en el proyecto y que podamos acompañar ese proceso con ella. Ah, bueno, Julie, igual como acá tenemos unos horarios, vamos, si nos da el tiempo para ahorita, pues de una vez lo hacemos como tú dices, pues en una presentación muy concreta, pues teniendo en cuenta los horarios de las profes y si no, lo podemos dejar para la otra semana, ¿te parece? Pues miremos a ver cómo avanzamos, porque de pronto ahorita ya tenemos como el tiempito, no te preocupes. Dale. Claro, profe, Bueno, sí, claro. señor, no te preocupes, tranquila. Listo. Gina. No, nada, yo estaba, nada. Ya, Ya bajé la mano, ya bajé sí, la mano. listo. No, Entonces, yo lo que estaba contando ahorita era que Mónica envió sí, pero una ya miré y propuesta de no. entrevista a profundidad. Ujú. Entonces, yo no la he leído, para serte sincera. Bueno, Y yo tengo una propuesta de grupo local y no nos conversamos con las compañeras, la verdad. bueno, entonces dale a ver cómo nos va y cómo en el ejercicio.
Yo ahí quería como antes de salirme, qué feo tener que salirme así, pero bueno. Quería decir que, digamos que, bueno, que todo va, en estos procesos de enfoque narratológico, todo va de la mano, digamos que esos instrumentos que se hacen, luego la parte más compleja del proceso de narrativas de identidad es la interpretación de pues de esos instrumentos y de eso que se respondió. Entonces es muy importante que después nos pongamos a la luz de esos instrumentos, de una vez pensar en esas categorías de análisis. Pero es que lo complejo es que todo varía, depende de las respuestas. Es decir, que casi que se hace todo al mismo tiempo. Entonces, es para eso, pues porque, o si no, pues podemos caer en algo muy subjetivo, o por el contrario, en cosas muy rigurosas que no tienen en cuenta las identidades no solo desde lo profesional, sino desde lo social y lo personal. Entonces, yo creo que esa va a ser la parte más compleja y de discusiones más largas y más grandes en el proyecto. Gracias, Mónica. Gina. No, señora. La idea... De acuerdo. ¿Es que está mi mano levantada o qué? No entiendo. No, lo que pasa es que como tenemos varios puntos de la agenda, entonces nos estabas diciendo que tenías una propuesta de grupo focal. Ah, sí, listo. Espérate porque ahora se está conectando mi computador que se me desconectó. Si alguien quiere Si quieres, presentar primero que yo. podemos colocar, sí. Podemos pasar con lo de, bueno, lo de cartografía, la propuesta que tenemos. Sí, me parece ¿Sí? y ya a ver si se me conecta el computador que se me desconectó. Listo, entonces vamos a socializar pues lo de cartografía, mientras que Gina organiza pues el tema de conexión. Sí, yo también estaba pensando eso de Mónica, sobre todo porque habrán unas emergencias categoriales que salga de los relatos, bueno, y las narrativas que tengamos de los maestros allí en estos ejercicios y todo lo que podamos llegar a trabajar bien. ¿Están viendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, ya la vemos. Bien, entonces nosotros dedicamos pues nuestro tiempo. Ay, Anita, qué pena te interrumpo unos segundos. ¿Tú me puedes enviar luego esa plantilla? Porque pues yo por eso la hice en una personal, para pasar todo a una plantilla institucional. Ah, bueno, listo, Gracias. perfecto, listo. Bien, entonces en esta cartografía social con los aportes de Mónica Suárez también y Natalia de Buga, pensándonos pues esa estrategia de poder abordar la cartografía social en tiempos de lo virtual y acogiendo algunos elementos a tener presente, nosotros pensamos en poder proyectar un ejercicio que permitiera precisamente recoger pues todas esas narrativas de los estudiantes en formación alrededor de un trabajo colectivo, porque pues la cartografía tiene esas particularidades, ¿no? Un trabajo desde lo personal, desde sus subjetividades, pero también un vínculo relacional importante con otros alrededor del territorio. Y pues antes de poder entregar o poder posibilitar esas aportaciones alrededor de este ejercicio, se tomó de manera inicial, digamos, la concepción de lo que es la cartografía social, ¿sí? Y digamos que todo ese proceso histórico que ha tenido, que desde un inicio se perfilaba desde una representación de tipo geográfica, ¿sí? Solo desde la cartografía, y con el tiempo esa ubicación de ese territorio da
daba cuenta de la importancia de poder visibilizar más allá de una trazabilidad de un territorio, ¿sí? De una ubicación que se encuentra en un espacio, también era importante reconocer unos momentos del tiempo, ¿sí? Y reconocer que a través de esa ubicación geográfica hay unas formas, unos modos, unos sentidos, unos significados que se dan alrededor de unas formas de representación del mundo social de manera invisible, ¿sí? Y pues que muy permeado, muy ubicado también desde esas relaciones que se dan alrededor de esa cultura, de esos, digamos, esas posibilidades que hay al interno de cada territorio y que definitivamente hace único a las subjetividades de los sujetos que se mueven y que se han movido históricamente, porque también se ubica muy desde la perspectiva de lo histórico. Y que vincula pues efectivamente esos colectivos en donde se hacen conscientes esos elementos alrededor de esa ubicación territorial donde se encuentra y que de alguna manera esos ejercicios de cartografía social, más allá de reconocerse en un tema de lo cultural, también pues se movilizan, como lo hemos venido diciendo, desde el tema de lo colectivo y permite establecer pues esas, esas relaciones con los otros que nos permiten también, digamos, hacer consciente de dónde vivimos, de dónde nos encontramos ubicados, pero también de revisar como todas esas necesidades que hay alrededor del entorno y dar la posibilidad también de que se den esas transformaciones sociales. De hecho, la cartografía social moviliza elementos muy propias de las subjetividades políticas que tienen los diferentes colectivos sociales, precisamente porque brindan esas posibilidades de dar soluciones a futuro de lo que podrían trabajar desde lo comunitario y cómo podrían lograr pues esas incidencias políticas. Entonces es muy propio también de los trabajos que se dan desde una mirada participativa, el tema de la cartografía social. Bien, nosotros, y se tomó un autor que es el profesor Diego Barragán, ¿sí? Desde digamos, esos aportes alrededor de lo que es la cartografía social y digamos que se vincula mucho lo habla como desde la cartografía social pedagógica. Me pareció interesante también ver cómo esa perspectiva, pero pues desde una mirada muy más amplia lo que es la cartografía social, significa que es la oportunidad de mapear el territorio de manera participativa. Ese es uno de los componentes principales que tiene una cartografía social, ¿sí? Se cita, digamos, de manera, y lo voy a leer, los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de lo que una comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. Abarcan descripciones de los rasgos físicos naturales, de los recursos, y de los rasgos socioculturales conocidos por la comunidad. El proceso de cartografía participativa puede influir en la dinámica interna de una comunidad, ya que puede contribuir a cohesionar la comunidad, a estimular a sus miembros e intervenir en la adopción de decisiones sobre la tierra, sensibilizar en torno a los problemas apremiantes relacionados con la tierra y, en último término, contribuir al empoderamiento de las comunidades locales y de sus miembros. Se trae precisamente este elemento de la cartografía social teniendo presente pues lo que nos convoca a nosotros a nuestro proyecto, y es que es identificar esas identidades de los maestros propiamente en los contextos de la ruralidad. Siento que ese es un elemento también distintivo que tenemos que tener presente en el desarrollo de esas identidades, porque se dan esas identidades desde ese marco relacional, en lo personal, en lo colectivo, en su profesionalización docente, pero íntimamente ligado al territorio, desde esas necesidades que se apremian en la comunidad y que definitivamente dan un viraje y una mirada muy propia de lo que significa ser maestro en la ruralidad. Bien. Aquí el propósito de la cartografía social de este proyecto, pues se toma el objetivo que se relaciona con lo metodológico
y es que es definitivamente ubicarnos desde identidades de ese maestro rural en las infancias, ¿sí? Otro elemento importante a tener presente. Buscando, bueno, volvemos otra vez, el tema de las prácticas pedagógicas, el tema de entender esas relaciones que se dan alrededor de lo rural, pero también preguntas que se deben generar alrededor de lo que significa educar a las infancias en estos territorios. Creo que eso también va a permitir unos elementos importantes a tener presente en nuestro proceso de cartografía social. Y vincula ciertos elementos que son importantes tener en cuenta como unas palabras o unos aspectos claves alrededor de la caracterización, ¿sí? Que definitivamente vincula esos elementos fundantes de sus prácticas pedagógicas y pues ya con Gina no, se han brindado como esos elementos muy propios de lo que configura y bueno, también de lo que hablamos hace 3 semanas, en lo que orienta esas prácticas pedagógicas en Uniminuto. Es un elemento importante tener presente allí y otro que es de narrativas de identidad, como lo ha venido hablando y aportando también Mónica en su intervención inicial. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que es el lugar que ocupa como instrumento y como parte de este diseño metodológico la cartografía social en el proyecto. Bien, pensándonos un poco también en lo que hablábamos de manera inicial sobre aquello de las narrativas de identidad, se proponen algunos, digamos, momentos de cómo poder realizar cómo poder cartografiar y sistematizar esa información, ¿sí? Pues esa es una perspectiva un poco más amplia, muy seguramente aquí tendríamos que definir en grupo cómo vamos a poder delimitar un poco ese ejercicio precisamente y que en esos escenarios de trabajo desde, bueno, porque habrán unos momentos individuales y colectivos de cómo poderlos desarrollar, definitivamente se rescate todo aquello de lo histórico social, de esa reconstrucción y esa memoria alrededor de esas prácticas pedagógicas que configuran esas identidades de sus maestros, asumiendo esos elementos propios de las narrativas. Bien, y desde allí, pues inicialmente 2 encuentros, pero no sé hasta 3 si podamos lograr, pero porque pues entre más o ser lo suficientemente estratégicas para que sean unas jornadas y que podamos tener 2 encuentros, pues acogiendo a que también tendrán que hacer otros momentos de entrevistas y grupos focales, pero se proponen como estos 2 momentos, acogiendo precisamente esos elementos que se consideran son importantes alrededor del sentido mismo de lo que es la cartografía social, ¿sí? Y que dividido en 2, un primer encuentro, en donde, aunque ya hemos venido trabajando desde ese primer instrumento que les compartimos a los estudiantes, esa referenciación, georreferenciación y bueno, todo ese tema geográfico de donde se ubican nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Como parte importante de este trabajo de lo cartográfico y es ubicar el territorio donde se ubica. Pero además, esa georreferenciación geográfica también vincula unos elementos a nivel social y cultural y político, porque pues también indagamos mucho sobre lo político. Creo que en ese primer instrumento que nosotros ya generamos, tenemos unos elementos de base que nos van a aportar precisamente a esta ruta cartográfica de sistematización de lo que venimos trabajando. Entonces, desde allí, pero digamos que en ese primer encuentro sería el lugar precisamente para poder recoger varios elementos de manera un poco más cercana frente a las relaciones sociales que tienen nuestros estudiantes alrededor de su territorio. Sí, qué tanto sentido de pertenencia hay, y pues eso nos lo dice también el Centro de Estudios Sociales. Entonces, no es solo, bueno, esa ubicación precisamente de revisar múltiples formas de cartografiar, porque pues a veces se piensa que la cartografía es el mapa, pero pues tú lo puedes hacer alrededor de un dibujo, de un diagrama, de cualquier, digamos, insumo que te permita precisamente ubicarte en un territorio.
¿sí? Desde ese paisaje social, desde los caseríos, desde las veredas, desde esos lugares cercanos o distantes que tenemos de la escuela en la que nosotros trabajamos, ¿sí? En las formas en que se relaciona la comunidad alrededor de este ejercicio. Pero bueno, es un elemento importante a tenerlo en cuenta, sobre todo en un marco un poco más amplio de lo que significa la cartografía social. Y pues ya en un segundo encuentro, que fuera un poco más cercano, precisamente aquello de esas relaciones entre lo histórico, precisamente acogiendo pues esos momentos de lo personal, de lo colectivo, ya más puntualmente relacionado con su profesionalización docente. En todo ese tema narrativo y biográfico, aunque los dos tienen, digamos, este componente, pero lo que se espera es que en esos encuentros 3 y 4, en el tercero, pues, bueno, en estos dos momentos, digamos que uno que tenga que ver mucho con el reconocimiento del entorno educativo, y acá se toma, pues, eso que nos dice Barragán y Amador de una cartografía social pedagógica, ¿sí? Y recogiendo precisamente, pues, cuando hablamos de entorno educativo, hablamos, porque pues además que eso también cualifica mucho pues esa subjetividad política de los estudiantes, y es que tanto reconocen la escuela y la institución educativa en la cual se encuentran, desde sus características, aquellas particularidades de la educación rural, elementos socioculturales muy propios que movilizan ese contexto educativo, ¿sí? Para después poder llegar un poco más a poder apersonar y acercarnos a esas tensiones que se dan alrededor de ese territorio de lo rural, muy propio en las identidades. Bueno, acá colocamos identidad, bueno, identidades del maestro, ¿sí? Desde esa cartografía social, y adentrarnos de manera un poco más profunda alrededor de esas configuraciones de sus prácticas pedagógicas, en esas relaciones individuales y colectivas que se dan frente a esas identidades del maestro y su profesionalización docente. Digamos que esto en la parte de abajo lo dejamos un poco más amplio, como esas generalidades, pero que muy seguramente frente a lo que podamos hablar ahorita sobre esos grupos focales y lo de las entrevistas, pues todo en unidad nos convoque a un ejercicio valioso de recolección de información alrededor de las cartografías. Bien, entonces toda esta estructura ha sido pues ya vinculada alrededor de todo ese trabajo metodológico que nos brindan varios autores a la luz de la cartografía social. Bien, proceso metodológico, y va también muy en relación a lo que nos propone Mónica sobre todo este tema del análisis desde el tema del lenguaje, ¿sí? Desde esas narrativas de identidad y lo que podamos lograr en cada uno de los encuentros. Acá hay pues una categoría central que son esas narrativas de identidad pues muy propia de este objetivo, ¿sí? Pero muy seguramente, bueno, no hay unas categorías a priori porque no se tienen, porque no tenemos ahorita todavía, se esperaría que eso se daría a la luz de ese ejercicio juicioso que tengamos cuando estemos en ese camino de implementación y empecemos a recoger precisamente esas narrativas para saber qué se dice desde allí, desde las voces de los sujetos que participan, ¿sí? Y pues donde efectivamente se tiene que trazar una ruta que nos permita pues tener un código, pues sí, también, bueno, lo que nos decía, también nos proponía Mónica desde esa ruta metodológica, acá lo planteamos a nivel general, pero muy seguramente va a estar en concordancia con ese trabajo de análisis cualitativo que se propone, donde pues cada uno de los encuentros tenga un código y cada participante tenga un proceso de codificación. ¿Sí? También muy vinculado pues a ver cómo lo podemos relacionar con algunos aspectos que nos dice el análisis cualitativo, miramos algunos elementos de la teoría fundamentada, bueno, ahí miramos a ver cómo lo podríamos organizar, pero lo importante es que todos esos análisis apunten precisamente a todos esos desarrollos de carácter biográfico y narrativo que se tengan a la luz de estos momentos que tengamos de trabajo en la cartografía social. Eso, digamos, esa ha sido como cómo lo estamos pensando, cómo lo estamos visualizando en términos de cronograma, ¿sí? Que 2 encuentros fueran como los
los pertinentes para trabajar con los estudiantes, o seguramente otro encuentro más, acogiendo en que no encontremos algunos elementos que nos hagan falta, y que sea complementario, pero acogiendo también a que vamos a tener grupos focales y entrevistas, y pues la idea es que lo podamos desarrollar pues a mediados de noviembre, antes de que se nos vayan nuestros estudiantes, de manera que tengamos pues información que nos permita seguir avanzando en las preguntas que tenemos como proyecto. Bien, cartografía social digital es la propuesta que tenemos, ¿sí? Desde también, pues desde Barragán, y pues Natalia, a ver si podemos socializar un poco cómo es el hacer ahí de poder desarrollar estos ejercicios de cartografía social en tiempos de pandemia, desde esta corriente que ha tomado mucha fuerza por estos días. Bueno, pues realmente, de acuerdo a toda la revisión que se hizo, lo que Anita nos estaba contando, y también desde un poco la perspectiva de nuestras prácticas, porque pues las profes en el caso de UGA están desarrollando con nuestros estudiantes una serie de ejercicios que les ha funcionado hasta el momento muy bien. Nuestros estudiantes no están yendo a ninguna de las instituciones y hemos desarrollado diferentes instrumentos para hacer precisamente todas estas observaciones, caracterizaciones de las dinámicas relacionadas con la primera infancia. Entonces, de acuerdo a este autor, se nos plantean como diferentes tipos de instrumentos que nosotros podemos usar para hacer como todo este acercamiento, esta participación de la comunidad a través pues de lo que planteamos nosotras acá. Una forma podría ser realizar videos, fotografías, stop motion, podcasts, mapas digitales e encuentros sincrónicos de socialización. La idea con de pronto la herramienta que nosotros definamos acá, porque pues es importante de pronto sí definir si vamos a trabajar con todos, hasta qué punto es de pronto pertinente hacer uso de todas estas herramientas, o si vamos a definir 2 o 3 solamente, como para tener un acercamiento realmente a la comunidad y al contexto que queremos nosotros estar pues con nuestros practicantes de lo rural. Algo que sí es muy importante es que pues Barragán afirmaba mucho que se debía partir de un mapa digital, como para contextualizar bien realmente ese contexto en donde se quería hacer el trabajo de campo. Entonces ahora tenemos muchas herramientas para realizar los mapas digitales, podemos usar pues GPS o el Google Earth, y a través de ese primer acercamiento, que como bien Anita lo decía, es algo mucho más geográfico, entonces tenemos como una primera herramienta que podríamos usar. Y ya partiendo de eso, entonces sí podríamos definir si a través de lo que nosotros por lo menos hemos visto acá con las profes de práctica, es que a través de fotografías nuestros estudiantes han hecho unas descripciones, no análisis, sino unas descripciones un poco más completas de esas situaciones problemáticas o que se están trabajando pues de acuerdo a la temática de cada práctica. A ellos se les solicita el acercamiento como de la situación a través de una fotografía, o hay algunos que realizan un video. Como ellos no viven tan lejanos pues a las instituciones, entonces tienen la posibilidad de hacer este acercamiento así, van y hacen un relato, en algunos ponen solamente las fotografías que ya tenían, por lo menos los centros comunitarios, todos los centros de apoyo que tiene la comunidad, y a través también de los podcasts hacen la narración de esos elementos. Entonces hacen uso, por ejemplo, de los vecinos que están cerca de las parcelaciones o de las instituciones educativas, y ellos van narrando precisamente como todas estas intervenciones y estos acercamientos con la comunidad. Entonces, pues, esta propuesta realmente está abierta desde la experiencia que nosotros hemos tenido acá. Se podría trabajar en un primer momento los mapas digitales, que son muy sencillos de hacerlos, y ver también como la caracterización que nuestros estudiantes nos pueden dar a través de, yo pienso que los podcasts y de pronto las fotografías podrían ser un elemento que nos trae a nosotros a colación mucha información
que podríamos a partir de esos 3 momentos poder tener como un acercamiento a ese contexto y a esa realidad, partiendo no solamente de la perspectiva de nuestros estudiantes, sino también de algunos actores cercanos. Obviamente nosotros a los estudiantes no vamos a decirles que estén en contacto con otras personas, pues por toda la situación, pero hay algunos, yo hablaba en esta semana con uno de los que ya hizo las entrevistas, en los que ellos nos contaban que a través de los WhatsApps ellos les mandaban información. Entonces esta podría ser una estrategia que podríamos usar y conformar un podcast en donde, de acuerdo pues obviamente unas preguntas orientadoras, podamos hacer como esos ejercicios de participación con la comunidad. Bien. Señora. Bien, entonces, ¿esa es la señora? ¿Aló? No, ¿Sí? no, que te iba a decir que en 3 minuticos ya me debo retirar porque como se programó la reunión hasta las 9:30, Sí, señora. entonces también ocupé el espacio, pues ya ahorita de 9:30 a 11 para una reunión con Casa Grande, una universidad con la que tenemos un convenio, entonces Sí. en 3 minuticos me debo Entonces, retirar. A ver si es posible, pues presentar la semana entrante. Yo enviaría el material que tenemos. sí. Pues nada, la reunión se programa hasta las 9:30 precisamente por sus tiempos, mis profes. Esta es como la propuesta inicial, que a ver qué les parece y pues de acuerdo a eso ya empezamos a arrancar a ver cómo podemos pensar, escuchando también a Mónica, no profundizamos mucho en cómo poderlo hacer, escuchando también la intervención inicial de Mónica. Pero creería que pues esta semana podríamos pensarnos en esa metodología ya propia de cómo poder trabajar con los estudiantes para presentarlo la otra semana también desde cartografía. No sé si les parece y podemos tomar eso y pues iniciarías tú, bueno, Gina está también creo que con Katherine, no me acuerdo si con Katherine o Lisette, y poder profundizar más sobre la entrevista y grupos focales, ¿les parece? Sí, señora, a mí me parece. ¿Sí? Sí, señora. ¿Y poder abrir el espacio para nosotras dentro de 8 días? ¿Para el 30? Sí, señora. Sí. Aunque para la otra semana teníamos lo de la intervención de Mónica con lo del tema de que estaba pendiente de las aportaciones de prácticas pedagógicas, pero pues no, pues lo trabajamos, digamos que lo prioritario ahorita también es el tema de lo metodológico porque el otro viernes es 30 y pues la idea es que esto ya empiece a fluir y empezar a hacer el cronograma, la agenda de trabajo para noviembre, que antes del 30 pues se nos dan los chicos y tenemos que aprovechar, por lo menos tener un insumo importante para tenerlo allí y poder avanzar en ese aspecto. ¿Dice? Profe, Señora. Sí, Andrea, Julie, listo. Entonces, Julie, la otra semana ya también las programo. Señora, Lisette. Anita, nosotros, Katherine y yo, estamos programadas para el 13 de noviembre. Para la intervención, de acuerdo al correíto que tú nos enviaste. Sí, sí, Sin sí. embargo, Señora. pues el 13 y 20 de noviembre yo tengo grados, se Sí, van a hacer de manera presencial, sí. entonces no sé qué tan fácil me quede a mí el 13 y el 20 de los dos viernes voy a tener grados. Entonces, Madre. Pues sí. si quieren lo hablo con ustedes por interno para ver si podemos cambiar de pronto esa semana la reunión para un jueves por la mañana, un Eso, miércoles, no sé, ¿qué les parece? ¿Sí? me parece muy bien, Y les sí, pregunto a me todas queda más para ver fácil. si esa semana pues podemos ajustar otro, o lo podemos, pero tú dices que es todo el día. Miramos Sí, a ver, ¿listo? listo, dale. Solamente. Perfecto, Anita, solo Gracias, quería dice. decirte esto. Listo. Bueno, mis profes, entonces, Julie, yo a ustedes les estoy descargando y les estoy subiendo la información también. La idea es que esto también vaya a las aulas de formación permanente para el trabajo con los semilleristas.
Y pues damos por culminado el espacio de hoy, pues muy enriquecido, la verdad, y se lleva uno mucha información, pero sobre todo para brindar mayores claridades en lo metodológico y lo que podemos llegar a trabajar con los estudiantes. Entonces nos vemos ya la otra semana, iniciamos pues ya con los aportes y la propuesta del grupo focal y entrevistas y retomamos ya pues los elementos ya de la cartografía, a ver cómo podemos proyectar ese trabajo y esa labor para el mes de noviembre con los practicantes. ¿Listo? Gracias, Lisette. Estoy pendiente entonces y les hablo internamente para ver cómo modificamos esa agenda. Julie. No, profe, para confirmarte que sí, ya empezamos a revisar las grabaciones y muchas gracias, porque sí, No, señora. de la otra manera no habíamos podido. Listo, cualquier cosa, ustedes tienen mi número de celular, me escriben pues por el WhatsApp si necesitan de algo, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Entonces nos vemos, Lisette, manito abajo. Anita, Señora. No Señora. sin antes felicitarles la excelente exposición que hicieron ustedes también, ¿no? Excelente, gracias, de verdad. Muy orientadora, muy clarificadora y muy pertinente, tejida con la propuesta. Entonces, reconocerles ese trabajo y sentirme de verdad, decirles que me siento, verdad, muy orgullosa y muy complacida de este espacio porque es mucho el aprendizaje que estamos recibiendo. Yo creo que como investigadoras, esto es de un crecimiento invaluable. Realmente creo que esta es la palabra exacta, invaluable. Sí, es cierto, cada momento es más enriquecido con todo lo que tenemos. Ha sido muy valiosa esta labor y sobre todo ahorita que ya vamos a empezar a trabajar con los estudiantes, creo que van a resultar cosas muy positivas y muy pertinentes y de aporte a lo que venimos trabajando. Muchas gracias a todos por su disposición y compromiso para esta labor. Gracias, Anita. Bueno, Gina. A todas. Julie. A todas, y aquí sí nos ¿A tocó. todas? Sí, a todas. Listo. Vale. Entonces quedamos así. Yo les mando pues el actica, les recomiendo, bueno, subimos también la información de los autores y todo. Ahí tenemos nuestros repositorios institucionales de referencias, ¿vale? Para apoyo de todos. Gracias a todas. Pregunta, Julie, ¿ustedes tienen acceso a ese repositorio? Sí, a mí ya me Listo. está, yo ya vi que también ahí está la carpeta, la profe Gina también nos la compartió. Sí, listo. Entonces ya estamos revisando esto. Gracias. Bueno, yo estoy súper juiciosa que toda la documentación siempre vaya allá. ¿Listo? Bien. Quedamos la otra semana entonces y feliz semana para todos, todas. Chao. Chao, un abracito. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.